Bajo el implacable sol egipcio, aguarda un arcaico pergamino cuyos antiguos secretos son tan profundos como los jeroglíficos grabados en él que parecen danzar sobre la superficie del papiro. Es el Libro de los Muertos, una reliquia fascinante pero muy misteriosa de una civilización perdida en las arenas del tiempo. Su narración es tanto una historia de vida como de muerte. Suena como la voz lejana de una sociedad que creía que ambos reinos estaban inextricablemente unidos. En una tarde seca y sofocante, nuestra guía, la prestigiosa egiptóloga doctora Amara El-Masri, desenvuelve uno de los ejemplares conservados del libro en el Museo de El Cairo. Mientras manipula con cuidado el papiro, sus dedos trazan los toscos jeroglíficos negros que componen la antigua escritura. Es más que un documento, dice con un tono de asombro en la voz. Es un puente entre mundos, un testimonio del profundo conocimiento que tenían los egipcios de la muerte y el más allá. Es una guía, un mapa, una lista de conjuros y una colección de oraciones. Al igual que un viajero moderno puede consultar una guía de una ciudad extranjera, el libro servía de instrumento de navegación para los antiguos egipcios que viajaban al más allá. Prometía guía, protección y la posibilidad de una existencia eterna llena de los mismos placeres que disfrutaban en vida. A medida que nos embarquemos en este viaje hacia la antigua concepción egipcia de la vida, la muerte y el cosmos, nos sumergiremos en un mundo de encantamientos, oraciones y rituales. Nos adentraremos en el mundo de los faraones, los sacerdotes y el pueblo, cuyas creencias y prácticas estaban profundamente entrelazadas con el contenido de este extraordinario libro de los muertos. Estudio de los antiguos papiros. En el bullicioso corazón del Museo de Antigüedades Egipcias de El Cairo, una serie de antiguos rollos de papiro compiten por la atención, cada uno más fascinante que el anterior. Entre ellos, destaca una serie de textos conocidos como el Libro de los Muertos. Intrincados y cuidadosamente conservados, estos rollos nos transportan más de 3000 años atrás, a una época en la que las fértiles orillas del Nilo albergaban una de las mayores civilizaciones del mundo. El doctor El-Masri despliega cuidadosamente uno de estos pergaminos, mostrando un largo papiro cuyos bordes están ligeramente deshilachados por el paso del tiempo. El texto fluye por el papiro en columnas verticales llenas de jeroglíficos cuidadosamente pintados, y las vívidas ilustraciones dan vida a los antiguos rituales. Las figuras representadas, dioses, seres humanos y criaturas míticas, dan forma y contexto a la narración. El Libro de los Muertos no es solo texto, aclara la doctora El-Masri mientras sus dedos trazan delicadamente los bordes del papiro. Es una recopilación de varios textos y conjuros escritos a lo largo de casi 1500 años. Cada ejemplar era único, adaptado al difunto para el que se hizo. De hecho, el Libro de los Muertos se describe más exactamente como una colección de libros, cada uno de cuyos pergaminos se personalizaba con una selección de conjuros, oraciones e instrucciones que se creía ayudaban al difunto a afrontar los retos de la otra vida. Los textos solían ser obra de hábiles escribas y artistas, y los encargaban quienes podían permitirse una guía tan valiosa para su viaje al más allá. En la antigua sociedad egipcia, la preparación para la muerte era tan importante o más que la propia vida. El Libro de los Muertos desempeñaba un papel importante en este contexto. Era una guía espiritual, un salvavidas hacia el más allá, un manual para el viaje del alma más allá de la muerte. Las características físicas de los propios pergaminos atestiguan su papel vital. Cada rollo estaba hecho de papiro, una planta originaria del delta del Nilo cuyos tallos largos y fibrosos se prensaban en una hoja plana que podía enrollarse y desplegarse según fuera necesario. Está pintado con tinta negra y roja, hecha de hollín y ocre respectivamente, y las vibrantes ilustraciones cobran vida con una paleta de colores a base de minerales. El Libro de los Muertos se ha convertido así en una notable combinación de arte y religión, de aspiración personal y fe colectiva, de creatividad humana e inspiración divina. Viaje al más allá. Para entender el Libro de los Muertos, primero debemos comprender el concepto que tenían los antiguos egipcios de la vida después de la muerte. La doctora Sara Saleh,
profesora de egiptología en la Universidad Americana de El Cairo, explica: para los antiguos egipcios la muerte no era un final, sino un principio, una transición a otra forma de existencia. El más allá se veía como una continuación de la vida terrenal, pero sin enfermedad, envejecimiento ni muerte. El libro proporciona una hoja de ruta para este viaje, con sus hechizos e instrucciones diseñados para guiar al difunto a través de una serie de retos que le conducirán a la vida eterna. Entre estos retos está la ceremonia del pesaje del corazón, un acontecimiento crucial en el que el corazón del difunto se pesa con la pluma de Mat, la diosa de la verdad y la justicia. El profesor Saleh explica: si el corazón en el que se registraron los actos del difunto en vida era más ligero que la pluma, se le permitía pasar al campo de los juncos, un reino celestial de abundancia eterna. Pero si el corazón era más pesado, se lo tragaba Amit, una deidad monstruosa con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas traseras de hipopótamo, lo que conducía a una segunda muerte, la destrucción total del alma. El libro está repleto de imágenes tan vívidas que no solo sirven para captar nuestra imaginación, sino también para poner de relieve el código moral que regía la antigua sociedad egipcia. El miedo a la segunda muerte era un poderoso elemento disuasorio contra las malas acciones y un incentivo para llevar una vida virtuosa. Pero el viaje al más allá no era la única prueba de carácter moral. El difunto también tenía que navegar por un complejo paisaje de seres divinos, cada uno con sus propias funciones y responsabilidades en el orden cósmico. El libro proporciona los nombres y atributos de estas deidades, así como las oraciones y rituales apropiados para apaciguarlas. Descifrar los hechizos. Cuando el Dr. El-Masri desenrolla el papiro, los intrincados jeroglíficos inscritos revelan una colección de conjuros, cada uno más convincente que el anterior. Estos conjuros, o sentencias, como se les suele llamar, son el núcleo del libro de los muertos. Van desde lo práctico, que ofrece instrucciones para superar los peligros de la otra vida, a lo profundamente metafísico, que aborda la naturaleza misma de la existencia y la identidad en el reino de los dioses. Piense en estos conjuntos como un conjunto de herramientas que necesitará en la otra vida, sugiere el Dr. Saleh, que ha pasado años descifrando estos textos antiguos. Proporcionan al difunto el conocimiento, la fuerza y la protección necesarios para superar los obstáculos y garantizar un viaje exitoso a la otra vida. Uno de los hechizos más famosos es el hechizo 125, que detalla la ceremonia de pesar el corazón. Contiene una lista de confesiones negativas y declaraciones de inocencia que el difunto debía pronunciar ante un jurado divino. Las confesiones incluyen afirmaciones como «No soy un rey y no he mentido», que reflejan las normas morales y éticas de la antigua sociedad egipcia. Otro hechizo notable es el 17, uno de los más largos y complejos. Contempla la naturaleza del dios creador Atum, el cosmos y el lugar de los difuntos en él. Este conjuro es una discusión filosófica, explica el Dr. Saleh. Trata de los misterios de la creación y de la interacción entre el orden y el caos. También hay hechizos para proteger el corazón del difunto de la traición durante el juicio, hechizos para transformarse en distintas criaturas, para evitar obstáculos e incluso hechizos para asegurarse el suministro de pan y cerveza en la otra vida. Voces del pasado. Adentrarse en el libro de los muertos es como escuchar un coro de voces del pasado, cada una de las cuales se hace eco de la sabiduría ancestral, la fe profunda y la curiosidad eterna. Sin embargo, para comprender plenamente este extraordinario texto y sus implicaciones, también debemos escuchar las voces de aquellos que han dedicado su vida a descifrar este antiguo susurro. Entender el libro de los muertos es como intentar descifrar un mapa del cosmos, con sus propios símbolos, marcas y direcciones, explica la doctora Sahar Saleh. Cada encantamiento, cada imagen nos dice algo sobre cómo los antiguos egipcios percibían el mundo y su lugar en él. El historiador, Dr. Zahi Hawass, un incondicional en el campo de la egiptología, destaca el subtexto moral del texto. El libro es una guía no solo para la otra vida, sino para la vida misma, afirma. Esboza un código moral por el que regirse, un código que era crucial para que el difunto alcanzara una vida dichosa después de la muerte.
Los antiguos egipcios entendían a la perfección el concepto de mat, o equilibrio y armonía. Sabían que sus acciones en vida tendrían eco en la eternidad. Por su parte, la doctora Amara El-Masri subraya la importancia de comprender el contexto cultural en el que se creó el Libro de los Muertos. El texto es un producto de su tiempo y debe entenderse en ese contexto. Los dioses, los rituales, los conjuros, todos formaban parte de la cosmovisión del antiguo Egipto, un complejo ensamblaje de mitos, religión y filosofía. El Libro de los Muertos no era posesión exclusiva de los faraones o de la élite. Con el tiempo, al reducirse los costes de producción de estos textos, se hicieron accesibles a sectores más amplios de la sociedad. Esta democratización de la vida después de la muerte refleja un cambio en las normas sociales, lo que indica una sociedad en la que la promesa de una vida después de la muerte no se limitaba a las altas esferas. Además, los rituales asociados a la muerte y al más allá que se detallan en el libro formaban parte de la vida cotidiana. El proceso de momificación, la construcción de tumbas, la ofrenda de comida y bebida a los difuntos. Estas prácticas estaban profundamente arraigadas en el tejido social y son un testimonio de su creencia en la continuidad de la vida después de la muerte. Preservar a los muertos. El vasto paisaje desértico de Egipto está salpicado de imponentes pirámides y tumbas ornamentadas, testamentos silenciosos pero elocuentes de la veneración de los antiguos egipcios por los muertos. El arte de preservar a los muertos y garantizar su paso seguro al más allá era una preocupación primordial de esta civilización, y el Libro de los Muertos servía de brújula espiritual que guiaba estas prácticas. La momificación, el proceso de preservar el cuerpo para la otra vida, es quizás la más famosa de estas prácticas. Los antiguos egipcios creían que el cuerpo físico era un componente esencial del individuo en la otra vida. Por lo tanto, su conservación era de suma importancia, un proceso que se describe detalladamente en varios conjuros del Libro de los Muertos. El conjuro 154, por ejemplo, es un conjuro de prevención de la descomposición, dice el Dr. El-Masri. En todo el texto se subraya la importancia de preservar el cuerpo. Los egipcios creían que el cuerpo, el corazón y el nombre del difunto debían conservarse para asegurar su existencia en el más allá. Además de la momificación, el libro influyó en el diseño y la construcción de las tumbas. La disposición de las tumbas, las obras de arte, las inscripciones, todo ello está influido por el Libro de los Muertos, añade el Dr. Hawass. Las tumbas se diseñaban para proporcionar una morada confortable al Ka, o espíritu del difunto. Se les proporcionaba comida, bebida y otras necesidades para la otra vida, tal y como prescribe el texto. Los ritos funerarios también se guiaban por el libro. Se recitaban conjuros, se hacían sacrificios y se llevaban a cabo rituales para garantizar el paso seguro del difunto a la otra vida. Estos rituales no solo servían para honrar a los muertos, sino también para estrechar los lazos sociales y reforzar las creencias y valores compartidos por la comunidad. Al recorrer el Valle de los Reyes, explorar las tumbas y estudiar las momias, estamos siguiendo el camino trazado en el Libro de los Muertos, concluye el Dr. Saleh. Estas prácticas y monumentos son la manifestación física de las creencias y enseñanzas consagradas en el texto. Son un testimonio del profundo respeto de los antiguos egipcios por los muertos y de su perdurable búsqueda de la vida eterna. Suscríbanse al canal para no perderse nunca videos tan interesantes.